El periodo republicano romano está plagado de grandes nombres, pero quizá sea el siglo I a.C. el que marque el devenir de Roma y de nuestro mundo occidental. Uno de los personajes más relevantes en aquel tiempo fue Marco Licinio Craso. En su currículum destaca ser el general que venció a Espartaco en la revuelta de los esclavos que asoló la península itálica. También formó parte del primer triunvirato junto a Pompeyo y César, pero por algo que ha pasado a la historia, ha sido por su riqueza y gran avaricia. Siendo joven, en plena confrontación entre Mario y Sila, hubo de huir de Roma por las masacres que se estaban llevando a cabo y en las que pereció su familia más cercana. Sus pasos lo llevarán hasta España, donde logró reunir un ejército que puso al servicio de Sila. Tras la victoria y asunción en el poder de este, Craso supo, durante el transcurso de las terribles proscripciones, aprovechar la caída en desgracia de los opositores para hacerse con sus propiedades, algo que le convirtió en el hombre más rico de la ciudad eterna. Pero quizá la práctica más mezquina ejercida por nuestro protagonista fuese la derivada de los incendios. La Roma que habitualmente nos viene a la imaginación es la de magníficas casas de piedra sostenidas por columnas, con peristilo y ricos mosaicos. Pero esa idílica imagen nada tiene que ver con una realidad popular que originó un lucrativo negocio inmobiliario: las insulares. El vasto incremento de población que se produjo debido a la inmigración durante el último periodo republicano provocó el hacinamiento de personas en edificios de varias plantas, construidos en un principio de adobe y madera, por lo que solían ser devorados por las llamas en los comunes accidentes domésticos relacionados con el uso de braseros. Y aquí es donde intervenía Craso. Creó un servicio de bomberos que acudían, con él a la cabeza, raudos a estos incendios, pero no precisamente para apagarlos al instante, sino que previamente Marco Licinio regateaba la compra del edificio con el propietario, que no solía dilatarse demasiado, pues a mayor daño menor sería el precio. Pero el negocio no quedaba ahí, pues la compra podía ampliarse a los edificios colindantes, ya que en la ciudad los incendios eran terribles debido a la cercanía de unos inmuebles con otros. De modo que si los bomberos de Craso no actuaban a tiempo, podrían verse afectadas manzanas enteras. En Roma era tan conocida la avaricia de aquel que moriría en Partia obligado a tragar oro fundido, que las malas lenguas llegaban a decir que era el mismo Craso quien mandaba provocar esos incendios tan rentables. El pasado abril, un jurado compuesto por 12 miembros condenaba al policía Derek Chauvin por el homicidio de George Floyd en el momento de realizar su arresto. El fallecido era un hombre negro que fue detenido por pagar presuntamente en una tienda con un billete falsificado. La muerte de este hombre provocó una tremenda reacción en todo el país y al calor de las protestas acudieron también esos madrugadores que pretenden sacar provecho de un ambiente tenso. No solo nos referimos a los evidentes salteadores ni a los amantes de la violencia, sino también a Black Lives Matter. Esta organización que nace en 2013 como protesta por la absolución de George Zimmerman, el hombre que disparó sobre un joven negro, Trayvon Martin, alegando que actuaba en defensa propia. Esto provocó el enésimo conflicto en un país marcado por una historia de fuerte componente racista, que tradicionalmente sostuvo el Partido Demócrata de los Estados del Sur. Por esta razón, no es difícil suponer que el que hace pocos años fuese senador más veterano de ese partido, Robert Byrd, hubiera sido un destacado dirigente del Ku Klux Klan. Pero es a partir de la presidencia de Kennedy, con el desarrollo de leyes en contra de la segregación racial, cuando los demócratas comenzaron a buscar el voto de las minorías mediante acciones favorables a ellas, creando una simbiosis que llega al paroxismo cuando Biden, durante la entrevista con un periodista negro, le recrimina textualmente: «Te diré que si tienes un problema para saber si estás conmigo o con Trump, entonces no eres negro». Black Lives Matter, igualmente, ha ido ampliando sus redes y pesca entre las minorías de esta minoría racial,
trazando acciones dirigidas no solo a las muertes de aquellas personas, sino también hacia las relacionadas con la ideología de género, con el movimiento LGTBIQ, el ultrafeminismo y todo aquello que les pueda reportar un fruto. Y como toda relación simbiótica, se basa en un quid pro quo. Se abrieron los canales de alimentación en ambos sentidos, tanto de personajes como de intereses. Comenzaron a entrar a este movimiento fondos de donaciones provenientes de corporaciones relacionadas con los demócratas y a cambio los activistas barrerían el voto hacia su partido benefactor. Y llegó el 25 de mayo con la muerte de Floyd, precisamente un año electoral en el que había que apretar para poner en la presidencia a un candidato bastante gris. La maquinaria se puso en funcionamiento e instrumentalizaron la muerte de aquella persona y el victimismo revanchista de un colectivo, arrastrando la opinión de personas que actuaban de buena fe. Ardieron las calles y se culpó a Trump. Y como en la bolsa llegó el momento de recoger beneficios, Biden se hizo con el poder y a Black Lives Matter llegaron riadas de dinero, de las que hoy sabemos que, entre otros, la autoproclamada marxista Patrisse Cullors, una de las fundadoras de este movimiento, ha acabado siendo propietaria de 4 mansiones ubicadas, por supuesto, en barrios bien de aplastante mayoría blanca. Con ello podemos comprobar que, al igual que sucediera en el siglo I a.C., sigue habiendo incendios provocados que son muy rentables. Muy buenas tardes, esta es otra nueva edición del Mundo a las 8, soy Mario Martos y un miércoles más estamos en antena. Hoy aquí en los micrófonos nos acompaña, como siempre, Tomás Pérez. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, hoy tenemos ya aquí que el político está pasando mal con el tema de alergia, estamos viendo que está sufriendo aquí. Hoy tenemos ya, podemos decir, casi un asiduo, ¿no? Por tercera vez comparte aquí nuestro amigo Boris micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Comentarista internacional. Acércate un poquito del micro, Boris. Está demasiado alto. Sí. Sí. Para mí. El micro un poquito, acércatelo. No, tira ahí. Ahí está, perfecto. Ahora está mejor ya para todos. Para mí sí. Tenemos que decir que el mío, súbelo un poquito, por favor. Tenemos que decir que hoy está siendo grabado, no. No. Boris, el tuyo Ahora sí. Bájalo. Este es tuyo, ¿vale? Sí. Este es el mío. Este es el tuyo, ¿no? Ahora está perfecto. Estábamos diciendo que este está siendo grabado, ya que de lo que vamos a hablar en la segunda parte con Boris va a ser las presidenciales, de nuevo, para que nos explique cómo han ido surgiendo los acontecimientos de las presidenciales y cuando se vea este programa ya se habrá sabido el resultado, porque son este domingo. Hoy estamos a día 2 de junio y entonces pues este domingo son y se sabrá. Uh-huh. Bueno, pues yo voy a hablar a comentar el tema de la editorial del Black Lives Matter. No sé si sabréis que Patrisse Cullors, de la que hemos hablado, esta agencia inmobiliaria con piernas, que se hizo con 4 mansiones y con bastante dinero, pues al final hace unos días ha dejado su puesto ahí en Black Lives Matter, después de haberse hecho millonaria con esto. Y bueno, ella dice que se fue por las críticas que han hecho sobre su gestión, y ella dice que el escrutinio que han hecho sobre sus propiedades pues ha sido un ataque a su persona de un modo racista y sexista por parte de la ultraderecha. Al final el típico mito de siempre, sí. Misma historia. Y bueno, y en Black Lives Matter no es la única que ha sido sospechosa de llevarse ilícitamente el dinero. Está también otro estafador de este movimiento, ha sido el activista y modelo él es de raza negra, pero es una persona que es albino, exactamente. Es albino, que es Sir Major Page, que era el responsable de la página de internet de Black Lives Matter y que durante la campaña esta que iniciaron por la desgraciada muerte de George Floyd, pues se embolsó $450,000, que tú que has vivido en Estados Unidos se pueden hacer muchas cosas allí. Sí.
Y bueno, ese dinero, los $200.000, pues lo uso en bienes, en compras personales, entre ellas, pues armamento también. Hombre. Algo natural allá. algo que gusta allí. Y ahora vamos a poner la guinda al pastel de el tema de Black Lives Matter, que es que lo pone nuestro gobierno, que es tan resiliente e inclusivo, que hace una campaña muy progre antirracista a través de correos, en conmemoración por el aniversario precisamente de la muerte de George Floyd. Y también contaba con el apoyo de ese racismo, pero han tenido que retirar la campaña y retirar una tirada de sellos que habían hecho por las múltiples críticas recibidas, ya que esos sellos, denominados de una forma muy cursi, como suelen hacer, eran Equality Stamps, ¿no? Stamps. Evidentemente siempre remando a favor de la lengua española, como podemos ver. Pues esto era una tirada de 4 sellos que era de diferentes colores, que iban desde el negro completo, y después se iban matizando los colores hasta llegar al encarnado, que representaba pues una raza blanca. ¿Qué sucede? Pues que, aparte de olvidarse de la raza amarilla, evidentemente, el valor de los sellos era menor cuanto más oscuro era, con lo que la campaña pues era totalmente racista y precisamente la podía haber hecho perfectamente Goebbels. El tiro por la culata. Sí. Pero lo que me gustaría saber, hombre, me haría gracia si no fuese porque eso está pagado con dinero público, y he estado escrutando a ver si podía encontrar lo que nos ha costado a todos los españoles esta aberración, pero no lo encontré, no lo he podido encontrar. Se ve que está por ahí, hay que indagar más. Bueno. Y bueno, hoy como está Boris, como también un programa grabado, vamos a hablar un poco del tema internacional. Bueno, vamos a hablar de un amigo que te gusta mucho, que es Bashar al-Assad. A mí me encanta, de hecho, cierto, que vence en las elecciones presidenciales de Siria con un 95, algo de los votos y el 78% de participación según los datos oficiales. El verdadero un ganador, no vencedor, de la guerra contra el Estado Islámico. Ha conseguido hacer una cosa que no consiguió hacer Churchill: ganar una guerra y unas elecciones. Sí, exactamente. Churchill, después del sangre, sudor y lágrimas, se lo pagaron con el... sí, bueno, pero... Bashar al-Assad, que todo empezó, bueno, evidentemente el Estado Islámico empieza por la desestabilización de Oriente Próximo, en Irak, en su inicio con esa guerra sin sentido de George Bush por los campos petrolíferos, pero bueno, luego las primaveras árabes que desestabilizan todo el Magreb, bueno, parte del norte de África y Oriente Próximo, y que aquí crean a esos supuestos rebeldes, ¿no? Que están, en fin, ¿cómo se llama? El Frente Al-Nusra, que realmente es la antigua Al-Qaeda y demás, que son los demócratas los que siempre se apoyan, los que salen con la bandera verde de las estrellitas en todas las grandes capitales del mundo, Londres, Nueva York, Berlín, etcétera. Y ¿qué fue lo que pasó? Que intentaron desestabilizar un gobierno y le salió alguien con bandera negra mucho más radical y más peligroso, que les comió por una batotada. Y luego no se esperaban que el León de Damasco iba a ganar la guerra frente a todo el mundo. Además también se nos ha presentado siempre como una primavera árabe, una intentona de democratizar. Vamos, yo siempre lo digo, tú no puedes democratizar al estilo occidental un país árabe. Por ejemplo, el Líbano era, digamos, lo más parecido a lo que es una democracia occidental, ¿no? Digamos, aparte de... Y ha colapsado. Está colapsando. Exactamente. Porque... bueno, también por el hecho que son tan distintos, complicados. De que son las minorías, hoy por hoy los maronitas, la única democracia, ya no son... La única democracia que funciona en Oriente Próximo, en la que nos gusta en Occidente, que es Irán, que tiene un marcado carácter islámico. Es verdad que supervisa todo, que no es una democracia occidental, no lo es, no se puede equiparar, no tiene nada que ver. Es que, de hecho, hay mucha opresión. ¿Por qué tiene que serlo? ¿Por qué? Porque todo el mundo se tiene que regir como nosotros. ¿A dónde voy? Porque es la única democracia que funciona en Oriente Próximo. Porque funciona con sus costumbres. Efectivamente. Aunque sus costumbres no sean las que yo quiera para mi tierra. Gustan, evidentemente. Pero al fin y al cabo, cada pueblo se ha desarrollado en base a unas circunstancias, a una herencia, a una tradición, a una historia y a un momento. Y están ahí, y lo que no podemos es el querer imponer un sistema político concreto en todo el mundo con nuestra visión, porque no todo el mundo tiene nuestra visión. Exacto.
Y bueno, pues, evidentemente Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, pues han dicho que estas elecciones pues ni han sido libres ni justas. Y por otro lado, pues Rusia, China, Venezuela, etcétera. Fueron libres. Eso sí. Pues felicitan al candidato. Fueron libres en las elecciones de Estados Unidos, con una guerra casi civil, todos los días incendiando ciudades con el Black Lives Matter. Fueron libres. Las elecciones de 2004 en España, cuando el ataque terrorista mayor que hemos sufrido en España, eso fue una barbaridad ir a las elecciones. ¿Se votó libremente o se votó con el corazón? Hombre, se votó con el corazón. Por ahí es donde voy entonces. Si nos ponemos a criticar... Y con mentiras por todas partes, tanto por el PP como por el resto. Porque interesaban en el interés político de la elección en lugar del interés general de la nación. También hemos de decir que bueno, ese 95% evidentemente huele a moruno, la verdad, porque en esos países islámicos pues suele pasar eso también, en Egipto y tal, vencen por unas mayorías súper absolutas. Pero también tenemos que decir, en verdad, que los otros dos candidatos que había eran unos candidatos de Chichinabo, los otros que había. Y bueno, él ha sido realmente el que ha ganado la guerra, pero aparte también hay una ley que entraba que ha dejado a un lado a 30 candidatos que podían ser de más entidad, pero esa ley, por un lado, te dice que no pueden ser personas que no se pueden presentar al candidato a la presidencia, personas que no hayan estado viviendo durante los últimos 10 años ininterrumpidamente en el suelo ahí es donde iba yo. Sirio. Entonces, se puede ver desde dos perspectivas. Una perspectiva sería que el hecho de que han estado en guerra y puede ser que haya personas que se hayan tenido que trasladar porque vivieran en una región en la que tal, en fin, y puedan estar fuera. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que también, igual que pasó en Irán, en Turquía con el intento de golpe de Estado que dio un sacerdote, supuesto, entre comillas, que vivía en Estados Unidos, parece ser apoyado. Una persona que está viviendo en otro país puede ser un agente de ese país y que pueda hacer un mal en Siria o en otro país en el que... Sí, bueno, aquí en la verdad hay que comentar que, bueno, que sí que es verdad que Siria tiene una gran cantidad de desplazados que están en otro país. Pues decir, es legítimo que esa cantidad de personas que no están... Hombre, generalmente yo creo que el que ha abandonado Siria de refugiado, porque Al-Assad, cuando ya tenía la mayor parte del territorio controlado, intentó hacer un plan... Bueno, está todavía en ello, ha hecho planes de que los refugiados vuelvan a... Sí, exactamente. Alemania, por ejemplo, Siria. No les permitía mucho volver. Y en cambio Siria se ha puesto... Entonces, yo entiendo que si no están allí, con las circunstancias tan excepcionales que hay, pues como que habría que valorar si si tienen derecho a voto o no tienen derecho a voto. No derecho a voto, el derecho a voto... O debían de tenerlo, ¿no? No han tenido. No, pero es a presentarse como candidato. Por ejemplo, los que no le han permitido, ahora que estamos hablando de permitir el voto o no, Turquía, por ejemplo, que tantas cosas tiene que esconder de esta guerra de Siria y que tanto se ha aprovechado, por ejemplo, al no tener ahora mismo relaciones con Siria, no ha permitido el voto a 3,5 millones de sirios que hay ahora mismo allí. Turquía, que un apéndice a esto, que sin ir más lejos, se está convirtiendo en un hábil diplomático. Por ejemplo, en el último conflicto de Oriente Próximo, Palestina-Israel que había, Turquía es el mejor amiguito de ambas, tanto del Estado de Israel como de Palestina, aunque formalmente apoya a Palestina, pero luego hace relaciones comerciales con Israel, en fin. Y aquí, pues más de lo mismo. Una política inteligente, realmente. Vamos a ver, a nosotros nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Es igual que el otro día cuando hablábamos del sátrapa de Marruecos. Es un sinvergüenza, pero tiene una visión política y es, dentro de los hombres de Estado es un hijo de tal, pero tiene su perspectiva, cosa que no tenemos aquí en España. Y bueno, si quieres, pues podemos hablar del tema de Biden ahora mismo. Tiene 8 minutitos más. Sí, podemos hablar de 9 minutos para ser exacto. Pues mira, resulta que hace unos meses, cuando surgió todo el tema del coronavirus y tal, si recordamos, dijo Trump, cuando era presidente, dijo que el origen
había salido de un laboratorio chino, que si había que investigarlo y que China iba a pagar la factura de lo que se estaba cometiendo, del crimen internacional, porque lo habían generado ellos. Bueno, pues lo llamaron que era loco, que era un tal, que si era un conspiranoico. Pues ahora resulta que Biden da un plazo de 3 meses a la agencia de investigación, destacando entre la CIA, evidentemente, para investigar el origen del coronavirus. Fíjate cómo es la cosa, cómo se dan la vuelta, y ahora los medios de comunicación ya dicen que no es tanta de conspiración, que claro, que siempre desde un primer momento se había barajado también que no pudiera ser natural. ¿Sabes qué pasa con Estados Unidos? Que la política general de Estados Unidos no cambia, aunque cambie el partido. Es que ni Trump era tan como decían, ni este es tan opuesto a Trump. Igual que ni Obama era tan opuesto a George Bush, porque precisamente la administración Obama es la que más guerra ha declarado, pero bueno. Y la que más deportaciones hizo. Efectivamente. Es decir, que a veces tenemos una fachada que no es así. Al final este es el tablero de intentar ser los primeros en el mundo en el tema comercial, y pues están luchando con China para ver quién es la primera potencia. ¿Y China qué es lo que ha hecho? Ha reaccionado, evidentemente, ante esto ellos no se achantan, diciendo que un informe de la CIA pues jamás podrá ser fiable. No sé si recordaréis ese informe que hicieron sobre las armas de destrucción masiva en Irak, que no existieron, y las que nos hicieron que fuéramos a la guerra, pues entre ellos España también. Exactamente, provocó una invasión. Que desestabilizó Oriente Próximo, que de ahí salió el Estado Islámico, que el Estado Islámico desestabilizó otros países, que eso hizo que millones de refugiados vivan en Europa, atentado, en fin. Para que veamos lo que una decisión puede llegar, es decir, puede ocasionar luego. Pues China lo que nos cuenta es que sí se generó en Wuhan, que probablemente sí se generó en Wuhan el problema, pero que fue quien lo llevó, ese virus, quien lo llevó fueron los estadounidenses. Y tú vas a ver lo que te voy a contar. Todos los años, me parece que son todos los años porque lo hemos hablado alguna vez y me lo han enseñado por internet, son las Olimpiadas de militares, ¿no? Las pruebas militares esas que se hacen, y precisamente en el 2019 se celebraron en Wuhan. Entonces, los chinos tienen la teoría de que fueron los soldados estadounidenses los que llevaron allí el virus, porque se pusieron malos. De hecho, soldados españoles vinieron enfermos con una enfermedad que tenía que era compatible totalmente con el virus que estamos sufriendo. Y bueno, y ahí están, a ver qué nos cuentan dentro de 3 meses. Bueno, ya iremos viendo. ¿Tienes algo más que nos trae hoy un poquito más, o damos ya paso aquí a nuestro invitado? Pues si quiere comentar algo de lo que hemos comentado, el que ha sido militar también, pues... Bueno, lo que me comentas de las Olimpiadas se llama Fuerzas Comando, que participan fuerzas especiales del mundo, y lo designan por una sede en cada país, ¿no? Uh-huh. Y resulta que en mi último viaje a Lima, un par de meses, o un mes antes de la pandemia, o 2, no recuerdo bien, porque fue enero de 2019, yo venía en el avión, y dentro de tantos, que eran 200 y tantos en el avión, habían 2 personas asiáticas con mascarilla, y nos parecía rarísimo que tanta gente, pues esto estarán resfriados, como suelen hacer en Japón, en países asiáticos, siempre se cubren por la gripe. Y bueno, a nadie se le ocurriría pues, que sería la sospecha de algún virus raro o que iba a salir, pero me dio la impresión de que ya lo tenían visto y reconocido desde 2 meses antes, como para que pueda estar protegiéndose ya de todos los pasajeros. Eso fíjate que puede suceder que estuviera aquí, porque cuando estuvieron buscando el origen y tal, no recuerdo ahora mismo en qué emisora de radio escuché que en Barcelona, creo que era, a través de aguas fecales y eso, llegaron a sacar pruebas de que estaba ya el coronavirus allí en el 2019, con lo cual que es muy, muy probable que pudiera haber pasado de esa manera. Pero, vamos, se ha generado en Wuhan, evidentemente, pero a saber si ha sido el laboratorio, porque los estadounidenses lo que dicen es que
lo que le pone en la pista, digamos, de que viniese de los laboratorios de Wuhan fue porque hubo 3 trabajadores que estuvieron enfermos y tenían toda la pinta de que fuera eso, que aún todavía no se sabe exactamente qué fue lo que padecieron. Complicado. Aquí en España también, cuando se quiso localizar el paciente cero, de hecho no hay paciente cero, se localizó que si en Barcelona, que si en Canarias, que si no se contempla, como que no había, porque yo creo que esto es verdad, que sí que es verdad, que ha sido una hostia que no ha venido, que no sabemos ni de dónde no ha venido, y que luego evidentemente los poderes fácticos han empezado a moverse con el tablero ya así encima de la mesa. Y ahora la acusación de que China, no, Estados Unidos me lo ha generado por esto, Estados Unidos, no, la culpa es China, es un poco más de geopolítica. Yo creo que esto sí que es verdad que ha sido una hostia que no ha dado la vida y que ahora, por supuesto, pues están todos los estados y los poderes fácticos peleándose, porque si no, alguien habría sacado provecho desde un inicio. Y lo que se ha visto es que está todo el mundo peleándose a ver quién saca provecho de la situación previsible, que creen que va a venir, pero que luego te cambia radicalmente. Son cosas muy complejas y esto, yo creo que no se va a saber. El tiempo. Lo sabrán a lo mejor nuestros bisnietos. El tiempo, o cuando digan los americanos de desclasificar su... También. Sí, van a hacer de aquí a 30 años. Pues sí. Bueno, pues seguimos con la segunda parte, que ya sí hemos llegado a la mitad un poquito. Bueno, hemos pasado un poquito, pero no pasa nada. A la mitad del programa. Nada. Que nos comente Boris, pues ¿Cómo está la situación? Pues la anterior visita que hice por aquí era la primera vuelta, fue las elecciones, y había una serie de candidatos que ninguna encuestadora seria daba el favoritismo a los dos que han salido, a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo. Además, en unos valores muy, muy cortos, porque Keiko sacó un 13%, si no me equivoco, y el otro 18%. Y el 18%. Sí, inclusive sí. Keiko tenía el más antivoto, más bien, era la primera, pero en el antivoto. Entonces, y Pedro Castillo, un profesor sindicalista, no figuraba ni siquiera figuraban en otros, ¿no? Sí. O sea, iba 1, 2, 3 y otros. Porque él no va, él que va como candidato autónomo, no tiene apoyo de algún partido. Va por un partido de pensamiento marxista, leninista, maoísta. Claro. De hecho tiene algún candidato o alguno que estuvo en Sendero Luminoso, si no me equivoco. El presidente del partido, sí. Vladimir Cerrón, estudió medicina en Cuba y llegó al Perú luego con una carga ideológica súper alta, y entonces todo el plan de gobierno y todo tiene todas las características como para volvernos Venezuela o Cuba. Entonces eso lo tenemos muy claro, ¿no? Ahora, ¿por qué ganó la primera vuelta Castillo? Porque en los pueblos del Perú, en las alturas, en la sierra, o en la serranía, como le decimos, pues hay mucha ausencia del Estado, ¿no? Entonces, cuando viene una persona y te dice, mira pero empieza con la retórica comunista, ¿no? De siempre enfrentarte, ¿no? Decir, vamos a hacer la lucha de clases, el rico contra el pobre, el empresario contra el obrero. Entonces, todas esas contradicciones que las dice, entonces cala en el pueblo, ¿no? Cala en la gente, y entonces dicen, pues mira. Sí, personas que son desprotegidas, que no tienen lo que tú has dicho, el Estado allí no llega ningún tipo de labor asistencial y se ven protegidos. Entonces viene alguien, a pesar que sabe, te lo dice la prensa, te lo dice todo el mundo, que es un ideal comunista, que no nos va a venir bien, pero la gente pues no, dice que prefiero esto a tantos años de corrupción, con la experiencia que tenemos de los 5 últimos presidentes detenidos, presos o lo que sea, ¿no? Sí, entonces, que como Fujimori tampoco es una santa de la devoción de nadie. Está siendo ahora mismo procesada, están pidiendo 30 años por corrupción. Hombre, está por demostrarse, ¿no? Según el juicio que tiene, pero el Perú ahora está bastante polarizado y muy peleada la elección, que si este domingo el que gane, pues será por poquísimos puntos de diferencia, ¿no? Inclusive hay apoyos como por ejemplo de Vargas Llosa, que es un antifujimorista a muerte, pero él en público dio su respaldo a Fujimori, a Keiko, porque dijo, prefiero
este camino de derecha, porque el comunismo, como sabemos, pues no van a cubanizar, o como lo llaman ellos, ¿no? Inclusive el ex, el disidente venezolano Leopoldo López, que estuvo aquí asilado también en España, ha ido al Perú hace 2 días y está dando declaraciones en todas las casas televisoras, las radios, con esta palabra, decir, yo vengo del futuro, ¿no? Pues, les va a pasar esto, ¿no? No lo hagan, ¿no? Pero y es cierto que, porque había ciertas personas que estaban preguntándose, porque ante la desaparición del ex vicepresidente del gobierno español, ya ni me acuerdo cómo se llama. Pablo Iglesias. Madre mía. Pablo Iglesias. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Se comentó que es posible que fuese al Perú a asesorar al candidato Castillo. Sí. Pero no, parece que quedó en buena intención, pero no llegó. Menos mal. No llegó, porque si no, no sé, hubiera tenido a lo mejor un recibimiento no tan grato, ¿no? Ajá. Pero vamos, que está bastante peleado, bastante polarizado, inclusive hasta como pasa en todos lados, ¿no? Que discutes en política con tus amigos, con tu familia, pues hay mucha, ya hasta rencilla. Es que al final es susto o muerte estas elecciones. El problema es que también un poco puede ser el resultado, ¿no?, de la situación a nivel mundial, ¿no?, económica, que está llevando un poco a la gente al extremo, ¿no? Es que yo no sé si tal vez es un calco de España, que este candidato de izquierda tiene congresistas ya electos que son abiertamente haber pertenecido a movimientos terroristas mundiales como Sendero Luminoso, como aquí, que haya pertenecido a ETA y ahora está en política. Pues allá los elegimos y el Jurado Nacional de Elecciones no hace el filtro, o sea, no verifica, no chequea de que ciertas personas con antecedentes serios de terrorismo, que no tienen antecedentes por, yo qué sé, por haber tirado agua al otro, serios antecedentes de terrorismo, entonces no puede ser que hayan sido elegidos, ¿no? Entonces es increíble. Y justamente hay militares también que han combatido el terrorismo, que también han salido elegidos congresistas y están ahora dirimiendo cómo me voy a sentar yo, que he luchado contra el terrorismo, con un terrorista a mi lado, que es algo increíble que puede suceder en el Perú. Bueno, y hablando de atentados, también estas elecciones está habiendo atentados, está volviendo a sufrirse. Sendero Luminoso siempre se hace presente en las elecciones. Es más, se inició en 1980 dinamitando en la ciudad de Ayacucho la casa donde se contabilizaban los votos. Entonces, ahí ellos empezaron saboteando las elecciones de aquel momento, y luego en cada 5 años que se hace, pues siempre hacen presente, y ahora esta vez, pues la semana pasada, una banda de delincuentes como Sendero, pues asesinaron a 16 personas, incluidos 2 niños, ¿no? Pero llevando la excusa con panfletos diciendo, no queremos, o sea, llegaron a un pueblo de la Ceja de Selva, donde había una reunión, como un pequeño pub, digamos así, de pueblo, y diciendo de que aquí no queremos homosexuales, no queremos borrachos. O sea, se convierten en la Sharia, como la ley, ¿no?, de musulmana, para imponer ellos que esas desviaciones del hombre o de la sociedad no debería existir. O sea, quieren imponer una ley arcaica, ¿no? Y entonces, con esa excusa, asesinaron a 16 personas y se fueron. Ahora, nuestro gobierno, con el presidente Sagasti, que no lo dice, pero tiene serias inclinaciones de izquierda, se evita mucho en las conferencias de decir, ha sido un ataque terrorista. Dice, esta barbarie, utiliza sinónimos para que no culpar, digamos, a Sendero Luminoso, porque siempre lo vamos a asociar con el candidato de izquierda. Claro. Entonces, evitan nombrar atentado terrorista o terrorismo, ¿no?, o Sendero Luminoso. Siempre dicen delincuentes, subversivos, y no quieren decir la palabra que es el terrorismo que azota ahí todavía en la Ceja de Selva, ¿no? Pero hay una curiosidad, según he leído, Castillo formó parte de una... como si dijéramos, vigilantes... ronderos. Exactamente, ronderos. Sí. Explica lo que es. Ronderos en el Perú son los grupos de personas de los pueblos que apoyaban a los militares en la lucha contra el terrorismo. Ellos, como conocedores de la zona,
eran nuestros guías, ¿no? Inclusive apoyaban muchas veces algunos gobiernos les daban escopetas, armas, no de alto calibre, pero colaboraban y ellos mismos imponían un sistema de seguridad en su pueblo, ¿no? Pero estaban muy bien organizados. Ahora, él dice que ha sido rondero, pero en esa zona donde él estaba, en Cajamarca, más que nada ha sido para cuidarse del abigeo. ¿Del? Abigeo. Del abigeato. De abigeo, de los que roban ganado. Bien. Vale. Los cuatreros. Bueno. Sí. Entonces, ya está hecho a la lengua. Entonces en el otro lado de Ayacucho sí era la ronda campesina, sí eran hombres campesinos guerreros, iban con nosotros, hombre, yo patrullaba con ellos, iban ahí adelante y nos llevaban, inclusive, vamos a decir la verdad, eran fuertes, porque nosotros llevábamos tremendas mochilas y ellos se las cargaban las ametralladoras, nos apoyaban bastante, porque estábamos desfalleciendo a 4.000 metros de altura caminando, pues era un apoyo muy útil, ¿no? Pero Castillo dice que es rondero, pero yo creo que más ha sido las rondas de lo que eso fue cuidaba su ganado. A mí me sorprendió eso, que tuviera esa serie de relaciones o esa ideología habiendo estado en contra de precisamente el Sendero Luminoso. Curioso el paralelismo, ¿no?, entre un sitio y otro, de que hay ciertos partidos políticos que tienen esa tendencia que ya no solo a que puedan mirar para otro lado con este tipo de grupos terroristas, sino que se sientan con ellos o están dentro de sus filas. Entonces es curioso de cómo se produce lo mismo, ¿no? Cuando cayó el cabecilla, el que ellos se autoproclamaba presidente Gonzalo, que era Abimael Guzmán, él dijo, pues, nos han ganado militarmente, pero tenemos que ganar nosotros en las urnas, ¿no? Y han pasado 30 años y lo están consiguiendo. ¿Sabes? Sí. Militarmente no han podido con nosotros, pero ahora se han metido en las organizaciones de sindicato de profesores, sindicato de obreros, de construcción civil. Entonces han ido de a poco calando, hasta que han conseguido meter congresistas, inclusive, ¿no? Y ahora pues están un paso, Dios quiera que no, de ganar. ¿Qué datos están dando las encuestas? Están dando empate técnico, que diferencia de 2 puntos, uno y otro arriba abajo, pero empate técnico. O sea, inclusive ahora hay un escándalo porque acaban de descubrir el Perú se ha sincerado en las estadísticas con el COVID-19 y se ha llegado a una cifra de 180.000 muertos, que somos el 5º país en el mundo en récord de muertos. Para los, a la par de España. Para los 32 millones que somos. Sí. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones no ha quitado esos muertos de la lista y figuran muchos para votar. Entonces, no me digas. El que gana este domingo, ojalá no haya revuelta, pero unos acusan de otros de fraude. De fraude. O sea, si gana Fujimori, pues tú me pusiste los muertos ahí, y etcétera, ¿no? O sea, va a haber, ojalá no haya revuelta. Bueno, recordemos que el programa está grabado, pero ya es curiosa la calidad democrática de un Estado. Bueno, en España tampoco que seamos distintos, pero bueno, la calidad democrática cuando ya no has llegado a la urna y ya te estás cubriendo la espalda con acusaciones de falsedad. Bueno, que aquí en España nosotros nos pensamos que estamos por encima del medio mundo, pero y esas acusaciones que hay siempre, no, es que la empresa Indra cuando vuelca los datos, que si no sé qué, que si es que yo sé con el voto por correo, la que han dado con Madrid, es que el voto por correo, pues mira, ha arrasado la Ayuso con el voto por correo que estaba. Entonces, luego no es tanto como parece, pero es como la excusa, ¿no? De que decir, no es que me han robado. Sí. Y Boris, tú que estás viviendo en España, ¿aquí se ve de otra manera la política o hay alguien de tu entorno con los que tú hables que se posicionen quizás distinto por vivir en el extranjero que en el Perú? ¿Hay gente o está también tan dividido? Hay gente de fuera, pero más que nada los que viven en Europa y Estados Unidos, que van a votar por Castillo, por el de izquierda. Pero claro, la gente dice, claro, tú votas por la izquierda, pero vives en un país que claro. A ver, ¿me entiendes, no? Si quieres, vota por la izquierda, pero vente a vivir a Perú para que veas lo que es convertirnos en Venezuela, ¿no? Sí. Inclusive, el siguiente escándalo que ha habido, no solamente con los muertos que hay metidos en la lista para votar, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un abogado que han estado expulgando y resulta que anteriormente había sido abogado de terroristas. Entonces, está
blanco y en botella, como dicen aquí, ¿no? O sea que habrá que tener mucho cuidado porque el hombre que justamente tiene que juzgar quién gana o no, pues tiene bastante inclinación y gustos y afinidades con el marxismo, leninismo, maoísmo. Sí, sí. ¿Cuánto nos queda? Porque hay otra cosilla de la que queremos hablar. 10 minutillos. ¿Hay 10 minutos? Un poquillo más podemos echar, sí. Pues bueno, te voy a hacer otra pregunta más o menos. Exactamente 13 minutos. Las propuestas que están haciendo los candidatos, cada uno de los candidatos, que nos expliquen más o menos. Bueno, a grosso modo ha habido el domingo anterior, el último debate entre los dos, y a ver, este señor, Castillo, tiene serios problemas de dicción y de vocabulario para llegar a la gente. Entonces, lo que habla lo convierten en meme. Eso, yo no sé si sucede en toda Eso es un problema de cada campaña electoral. Se equivoca mucho y ofrece unas cosas. Dijo, nuestro país, vamos a hacer el programa barriga llena, corazón contento. Y claro, le dice, claro, cómo no. Y sana, sana, colita de rana con el Ministerio de Salud, ¿no? O sea habla cosas que no tienen sentido y ofrece otras cosas. Ofrece estatizar la banca, estatizar las empresas y después dice, no, yo no he dicho eso. O sea, a ver, eso es comunismo puro y duro, ¿no? De estatizar, de confiscar. Entonces la gente ya le está, los que eran indecisos, el gran grupo de porcentaje de indecisos, ya se están inclinando para Fujimori, ¿no? Para Keiko, ¿no? Y por otro lado, Keiko pues ofrece bonos, dice, si yo gano... Pues a las familias, ¿no? Que han padecido el COVID, son unos 2.000 euros o así. Sí, 10.000 soles, que son 2.500 euros. 2.500 euros por familia, ¿no? Como un solo pago para que se recuperen o algo así. Después, canon, porque tenemos minas en la sierra, canon, el 40% del canon minero para las familias de los pueblos donde se extrae, donde está el yacimiento, ¿no? Sí, para el desarrollo de la zona. Evidentemente, claro, tiene que hacer propuestas que intenten... Populistas que después, a ver, no están mal, pero después le están diciendo, pero bueno, no, ahora que se ha sincerado la cantidad de muertos, son 180.000, ¿no? Y ahora vas a dar 10.000, ¿no? Entonces ya estás viendo de dónde va a sacar el dinero, claro, todas esas cosas, y bono para esto, bono para el otro. Entonces, a ver, son propuestas populistas, pero por lo menos más digeribles que las que ofrece el de izquierda, ¿no? Sí. Pues le quería preguntar, no, le quería preguntar por otra cosa totalmente distinta. Pues sin problema. Este año se celebran el 200 aniversario de la tristemente independencia del Perú, porque tú sabes que yo soy hispanista y para mí la hispanidad me encantaría que hoy día estuviéramos unidos, igual que lo estuvimos, porque fueron guerras civiles entre hermanos, éramos españoles de uno y el otro hemisferio, perdona. Y también el 50 aniversario de este año de los comandos anfibios al que tú perteneciste. Sí, cuéntanos un poquito. Este año, desde 1821 que nuestro general José de San Martín proclamó la independencia en la ciudad de Huaura, de ahí para adelante en la vida republicana pues han pasado muchas cosas. Pero no lo digas tristemente que nos hemos emancipado. No, siempre el cariño... Cada uno tiene su postura. Y gran parte de la culpa la tuvieron los dirigentes de aquí, de la península. A ver, no vamos a repetir las cosas, pero nosotros tenemos bastante cariño por España, hombre. A ver, lo que dicen siempre... en algunos países como sale López Obrador en México, dicen, que tienen que pedir perdón. Esas cosas no suceden. Nosotros podrá haber un cachondeo, una cosa así, que los españoles, pero no pasa de eso, ¿no? Pero allá son súper bienvenidos y, a ver, yo trabajé 5 años de escolta del presidente de Telefónica y en Telefónica todos los españoles que llegaron ahí se quedaron, o sea, o se enamoraron o se quedaron, o sea, que a ver, que siempre hemos hecho buen equipo, ¿no? con España. Y luego, pues ahora, de acuerdo a lo que quien gane, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo proponen las celebraciones, porque justamente se relevan el relevo presidencial es el 28 de julio, justo el día de la independencia. Entonces, el saliente tiene que haber
hombre, celebración poco, ¿no? Por Sí, todo esto claro. que estamos pasando, pero por lo menos alguna cosa significante harán, ¿no? Ajá. Y luego, pues también 200 años de independencia y 200 años de la creación de la Marina, también. Ah, bien. Y por ende, la Marina se creó en octubre, un 8 de octubre de 1821, y la Infantería de Marina un 6 de noviembre del mismo año. Entonces tenemos aniversario de la Marina, aniversario de la Infantería Marina, del Perú, y 50 años de la Unidad de Comandos Anfibios Qué bueno. que tuve el privilegio de pertenecer a esa unidad. Ajá. Ahora hay muchos preparativos. Parece que hay en Ancón, que es nuestra base naval, un evento grande, y como es campo abierto, pues parece que por ese lado se va a poder estar junto con los Y en compañeros. tus redes sociales vi una cosa muy bonita que son unos anillos conmemorativos del Sí. aniversario que parece que es un Sí, camarada tuyo un recuerdo, sí. Tengo un amigo que tuvo la muy buena idea Ajá. de conmemorar nuestro bicentenario como infantería Ujú. y nuestra boda de oro como unidad especial. Sacó 2 anillos preciosos, ya que los ha Sí, sí. visto, con la mesa que le dicen los joyeros arriba, con el escudo de Sí. infantería. A un costado dice 1821, 2021, y al otro lado el escudo, ¿no? Y el otro, pues la unidad de comandos con sus unidades de origen de los escudos al lado. Y le va bastante bien, en plata, en oro y en enchapado, pues hombre, el Perú tiene el mejor oro del mundo, ¿no? Que no te digan los mexicanos. Sí. Porque también. Por eso los españoles se quedaron a vivir 400 años, que no es poco. Pero bueno, son cosas que, como te digo, que tenemos buen oro, la verdad que sí, y se hacen cosas, orfebrería de ese tipo bastante bien. Y gracias a Dios, pues tenemos ahora para lucir un anillo de aniversario. Bueno, vosotros y también las mujeres o las novias porque también vi Sí. que había muy bonito. La verdad es Sí, que está. después te lo enseño y es Sí, muy bonito es lo que se está haciendo en el una detalle. edición de aniversario que Ujú. lo he visto, así que estamos de eso. Ajá. Espero estar en Lima yo para esa fecha y celebrar Es con... para Navidad, ¿no? El 27 de diciembre es el Sí, día, sí. el día D. Sí. Ujú. Irá de gala, imagino. Bueno, bien trajeado, Sí, sí. bien trajeado y bien, echaremos bastantes fotos para mostrarlas a lo mejor más adelante. Muy bien. Tomás, ¿te queda alguna...? Nada, lo que quieras contar o lo que Vale. tú le quieras preguntar, si le quieres preguntar algo No, yo más. lo que veo es que hay... Pues claro, también vimos... Fíjate como, hablando de eso, aquí ha sido el centenario, aquí no se celebra absolutamente nada. Fue el 500 aniversario de la muerte de rey Fernando, el católico, y pasó totalmente Desapercibido. desapercibido. Fue también el aniversario de la muerte de Cisneros, que también fue Ya. O bueno, una máquina. o si no están atrás, el centenario de la Y Legión. ahora de la Legión, eso es lo que te digo. Es decir, el Fue en centenario de la septiembre Legión ha pasado. sido increíble. A muchos, porque parece que con el coronavirus, bueno, no se ha celebrado, no sé qué era. La realidad es que sin coronavirus se hubiese hecho una fiesta en los cuartelamientos de la Legión, no, pero, claro. Pero no hubiera pero más salido. allá de eso. Eso digo yo, en el Perú, por ejemplo, ese tipo de aniversarios también suele salir al público que no sea militar. Por ejemplo, Sí. ese, el 200 de la Marina. Sí, se tira la casa por la ventana. Sí, sí, sí. Sí, sí, que no sé si se dice esa expresión. Sí, Sí. ¿no? Sí. Se hace una fiesta muy grande porque, a ver, es la Marina una unidad tutelar del Estado, Sí, sí. ¿no? Muy presente en la historia y... Pues aquí sería algo que se celebraría en los cuarteles y poco más. No, allá hacen programas de televisión, entrevistas, se va a la tele ahí a los cuarteles y se hacen demostraciones de todas las capacidades que hacen, ¿no? Bueno, y ahora hablando del tema de la Legión, tenemos que felicitar a nuestro amigo Guillermo Rocafort porque han conseguido que vuelvan a poner en la placa en la calle de Millán Astray.
del fundador. Cierto, una buena lucha que lleva en defensa del fundador como buen legionario que fue. Sí, ¿no? Porque lo quitaron por la ley esta de memoria histórica, historietas de estas, cuando realmente Millán Astray le pilló la guerra en Argentina, y después esa placa precisamente se hizo por un bien social que hizo en esa barriada, y lo pusieron y fue en época de la República cuando la hicieron. Y que independientemente de eso, héroe de guerra en África, fundador de la Legión. O igual que la barbaridad que han hecho con la retirada del teniente Franco de Melilla, cuando fue la Legión y precisamente el teniente Franco el que evitó que pasaran a cuchillo, como pasaron a cuchillo en Anual, que ahora se cumplan también los 100 años del desastre de Anual, que pudiera pasar eso en Melilla. Pues mira, pues si después fue un dictador, pero... Como dijimos en el anterior programa. En el anterior programa, no en el editorial, que los rusos son rusos por encima de los zares o de la Unión Soviética. Porque al fin y al cabo la historia es la que es, ya está. Bueno, llega ya nuestro final de nuestro programa. De nuevo, un miércoles más. Gracias, Tomás, por estar con nosotros en los micrófonos. Gracias a ti. Boris, ya nuestra lista internacional. Lo hemos fichado ya en la lista. Sin duda. Gracias por haber participado una noche más con nosotros. Gracias por invitarme. Y nada, a todos ustedes, pues que tengan una buena tarde y nos vemos el próximo miércoles.